En esta actividad se llevará a cabo una investigación en la que estará plasmada información sobre la ley de la demanda y la ley de la oferta. Se ha realizado el trabajo en base a la antología proporcionada por el docente. Asimismo, se ha recurrido a las plataformas de Internet para recabar más información relevante sobre el tema. Se podrán encontrar conceptos como aumento de la demanda, disminución de la demanda, elasticidad de la demanda, la curva de la demanda, entre muchos otros conceptos. Asimismo, estarán presentes gráficas y tablas para poder presentar de una mejor manera la información que se encuentra en la investigación. En esta actividad podremos conocer el comportamiento del mercado en su entorno, por lo que viene siendo una actividad importante. Aumento de la cantidad demandada. Hay un aumento de la cantidad demandada cuando ocurre un desplazamiento sobre la curva que implica un incremento de la cantidad demandada a consecuencia de una disminución del precio. Gráficamente, el aumento de la cantidad demandada se puede representar como se muestra en la siguiente figura, al pasar del punto A al punto B en la misma curva. ¿Cuándo se puede hablar de disminuciones en la cantidad demandada? Hay una disminución en la cantidad demandada cuando ocurre un desplazamiento sobre la curva que implica una disminución de la cantidad demandada a consecuencia de un aumento del precio. Gráficamente, la disminución de la cantidad demandada se puede representar como en la siguiente figura, al pasar del punto A al punto B en la misma curva. Los aumentos o disminuciones de la cantidad demandada ocurren sobre la misma curva a consecuencia de decrementos o incrementos en el precio del bien. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de curvas diferentes? Entonces se habla de aumentos y disminuciones de la demanda. Aumento de la demanda. Hay un aumento de la demanda cuando la curva se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. Este aumento puede estar determinado por el aumento del ingreso de los consumidores, disminución del precio de los bienes complementarios, aumento del precio de los bienes sustitutos, cambios en las preferencias de los consumidores. El aumento de demanda significa pasar de la curva A la B. Al precio P1, la cantidad demandada aumenta de Q1 a Q2, o bien, cuando el precio aumenta de P1 a P2, la cantidad demandada sigue siendo Q1. Por ejemplo, un consumidor aumenta su demanda de libros aunque no varíen de precio. El aumento de la demanda significa que a un precio se demanda mayor cantidad del bien, o que cuando el precio aumenta se sigue comprando la misma cantidad del bien. Disminución de la demanda. Hay una disminución en la demanda cuando la curva se desplaza hacia izquierda y hacia abajo. Esta disminución puede estar determinada por disminución del ingreso de los consumidores, aumento de los precios de los bienes complementarios, disminución del precio de los bienes sustitutos y cambios en las preferencias de los consumidores. La disminución de la demanda significa que a un precio se demanda menor cantidad del bien, o que cuando el precio disminuye se sigue comprando la misma cantidad del bien. Por ejemplo, un consumidor disminuye su demanda de pan aunque no varíe su precio. La elasticidad de la demanda es el concepto económico empleado para medir el cambio generado en las cantidades demandadas de un bien o servicio frente a los cambios verificados en los factores que la determinan. Dichos factores pueden ser el precio del bien, precio de bienes sustitutivos o complementarios, ingreso de los consumidores y preferencia de los consumidores. La curva de la demanda es la representación gráfica donde se relaciona la cantidad que estaría dispuesto a comprar un consumidor en función del precio. Esta nos define que a mayor cantidad demandada por un consumidor, menor será el precio de ese bien, obteniendo de esta dependencia una elasticidad que nos medirá la sensibilidad ante una variación de la demanda provocada por una subida o bajada del precio de una unidad. Todo esto se presenta ante un mercado de competencia perfecta. Dicha curva se desplaza dependiendo de la subida en el número de demandantes del producto, variaciones en el precio futuro, cambios en las preferencias del consumidor, aumento en la renta de los consumidores y los precios de los productos sustituidos también varíen. Por lo tanto, la curva de la demanda se obtendrá del sistema de ecuaciones del equilibrio del consumidor y se desplazará completamente cuando se modifiquen las variables constantes.
La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a poner a la venta en un mercado a unos precios concretos. Más ampliamente tenemos que puede ser definida como la cantidad de bienes y o servicios que las distintas organizaciones, empresas o personas tienen la capacidad y deseo de vender en el mercado en un determinado lapso de tiempo y espacio, en un particular valor pecuniario, con el fin de satisfacer deseos y o necesidades. Entre sus elementos están la disposición de venta. En este caso se habla de los deseos del vendedor o productor de ofrecer su mercancía o servicio. Los vendedores se hace referencia a sujetos físicos o bien a cualquier tipo de organización o empresa que posea la capacidad para ofrecer los bienes y o servicios. De ahí está la cantidad. En este caso se hace referencia al número preciso de cada producto o servicio que los vendedores desean ofrecer en el mercado. La capacidad de venta, este elemento no depende de la voluntad de los vendedores, sino más bien de aquello que tienen la posibilidad de producir u ofrecer en un determinado lapso de tiempo y a cierto precio. Y los deseos y necesidades. Cuando se habla de estos deseos de los compradores no se habla de necesidades concretas, sino más bien de anhelos. Por ejemplo, deseo una campera o saco de determinada marca. En cambio, las necesidades son ciertos requerimientos básicos de las personas de los cuales se hayan privados. Por ejemplo, necesidad de abrigo. En últimos 3 lugares tenemos el mercado, el lugar donde pueden ser intercambiados bienes o servicios a cambio de dinero o un espacio físico virtual. Lapso de tiempo, en este caso se hace referencia al ciclo en el que los bienes pueden ser concretados en el mercado, semanas, meses, años, a corto o largo plazo o mediano. Y el precio, cuando se habla de precio se hace referencia al valor pecuniario expresado en una determinada moneda que poseen los productos y servicios. Entre los factores que determinan la oferta tenemos el precio, los costos de producción, los precios de sustitutivos en la producción y la organización del mercado. Aumento de la cantidad ofrecida. Hay un aumento de la cantidad ofrecida cuando ocurren desplazamientos sobre la curva, que implica un incremento de la cantidad ofrecida a consecuencia de un aumento del precio. Gráficamente, el aumento de la cantidad ofrecida se puede representar de la siguiente manera. Cuando el precio aumenta de P1 a P2, la cantidad ofrecida aumenta de Q1 a Q2. A un aumento de precio corresponde un incremento de la cantidad ofrecida. Por ejemplo, se ofrece mayor cantidad de leche cuando aumenta su precio. Disminución de la cantidad ofrecida. Hay una disminución de la cantidad ofrecida cuando ocurre un desplazamiento sobre la curva, que implica una disminución de la cantidad ofrecida a consecuencia de una disminución del precio. Gráficamente, la disminución de la cantidad ofrecida se puede representar de la siguiente manera. Cuando el precio disminuye de P1 a P2, la cantidad ofrecida también disminuye de Q1 a Q2. A un decremento del precio corresponde un decremento de la cantidad ofrecida. Por ejemplo, se ofrece menor cantidad de azúcar cuando baja su precio. Aumento de la oferta. Hay un aumento de la oferta cuando la curva se desplaza hacia la derecha y hacia abajo. En este aumento puede estar, entre otros factores, determinado por el aumento del precio de los bienes sustitutos, disminución del costo de producción, cambios en los niveles tecnológicos. El aumento de la oferta significa que a un mismo precio se ofrece más cantidad del bien, o que, cuando el precio disminuye, se sigue ofreciendo la misma cantidad del bien. Por ejemplo, digamos que ha ocurrido una disminución del costo de elaboración de la cerveza. La mayor rentabilidad en su producción ha dado incentivos a los productores para aumentar su oferta. Por lo tanto, un aumento en la producción de cerveza desplaza la curva de oferta hacia la derecha. Disminución de la oferta. Hay una disminución de la oferta cuando la curva se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba. Esta disminución puede estar ocasionada por baja del precio de los bienes sustitutos, aumento de los costos de producción, disminución de la cantidad de productores y los impuestos. La gráfica muestra que en una disminución en la oferta de cerveza
desplaza la curva de oferta de O2 a O1. Tenemos que el precio inicial de 3 euros, la cantidad demandada es de 3 millones de litros de cervezas. Un aumento de oferta desplaza la curva de oferta a O1, a cantidad ofrecida de 2 millones de litros. Elasticidad de la oferta. Se basa en estudiar los cambios que se dan en la cantidad ofrecida a consecuencia de los pequeños cambios en el precio. Podemos definir la elasticidad de la oferta como una medida en porcentaje o el cambio porcentual a la cantidad ofrecida cuando ocurre una variación en el precio. La fórmula para sacar la elasticidad se basa en dividir el incremento porcentual de la cantidad ofrecida entre el incremento porcentual del precio. Por otro lado, existen 5 diferentes tipos de elasticidad. Primero tenemos perfectamente inelástica. Esta se basa en ofertar una cantidad independientemente del precio. Por segunda tenemos perfectamente elástica. Se basa en un cambio porcentual de casi cero en el precio, y esto produce un cambio porcentual muy grande en la cantidad ofertada. Tercero, elasticidad unitaria. El cambio porcentual en la cantidad que se ofrece es igual al cambio porcentual en el precio. Cuarto, relativamente elástica. Se basa en el cambio proporcional en el precio, el cual produce una variación mayor en las cantidades ofrecidas. Y por último, relativamente inelástica. Esta se basa en cuando la variación en las cantidades ofrecidas es proporcionalmente menor a la variación que se da en el precio del bien. Precio. El precio se basa en la cantidad de dinero que tenemos que dar por mercancías y servicios, es decir, que es una expresión monetaria del valor de dichas mercancías y servicios. Hace referencia al precio de mercado que se da cuando ocurre el intercambio de servicios y mercancías. Los precios dependen de los factores estructurales y factores coyunturales. La conversión del valor de precio reduce el valor de todas las mercancías por una sola, así que podemos decir que facilita la comparación de valores. Ahora bien, esta conversión se da partiendo del trueque. Llega al establecimiento de una mercancía, el cual es equivalente general de todas las demás. Este equivalente hace referencia al dinero, el cual constituye su precio. El precio realiza dos funciones básicas. Una de ellas se basa en regular la distribución y consumo de mercancías producidas, y la otra función se trata en servir como agente equilibrador en el sistema económico. Sin embargo, es importante mencionar que este no se cumple en el sistema capitalista. La curva de la oferta. Esta se basa en la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y una cantidad ofrecida. La curva de la demanda supone que se mantienen constantes todas las demás variables distintas al precio que pueden afectar a la cantidad ofrecida, como vienen siendo los precios de otros bienes, los precios de los factores productivos, etc. La curva de la oferta muestra la cantidad ofrecida para cada precio de un producto. Como podemos ver en la gráfica, para un precio igual a P1, la empresa está dispuesta a vender una cantidad de Q1. Cuando el precio sube a P2, la cantidad ofrecida también es Q2. ¿Cómo afecta el alza de los precios a los demandantes de productos o servicios? A los demandantes, es decir, los clientes potenciales, no es algo muy agradable, pues hablamos de una salida de la normalidad, ya que estos demandantes no están acostumbrados a ese precio y es probable que dejen de consumir dicho producto o servicio. En general, el alza de los precios causaría un descontento general, pues que podría ser manejado de una u otra forma por medio de marketing o tácticas comerciales.
Según lo estudiado, cuando los oferentes dejan de ofrecer sus productos o servicios, hay una caída que se puede apreciar en las gráficas, ya que estos producen un cierto número de productos de acuerdo a la demanda en el mercado. Es decir que, para que esto pase o llegue a pasar, debe haber una disminución de la demanda o que los demandantes no estén dispuestos a pagar el precio de los productos, y esto hará que los oferentes dejen de producir o disminuyan el precio. A lo anterior podríamos denominarlo un desequilibrio. En caso de que los demandantes dejaran de consumir mercancías o servicios, sería muy perjudicial para las empresas, ya que estarían perdiendo ganancia, no lograrían sus metas de venta y puede que incluso lleguen a cerrar la empresa por pérdida. Debido a esto, se tendrían que realizar despidos, trayendo consigo más consecuencias de manera individual y consecuencias para el país. Para evitar esto, se tendría que implementar estrategias para hacer que los demandantes vuelvan a consumir sus mercancías o productos. Por ejemplo, adaptarse por un tiempo al precio que los demandantes acepten.